Buenas, nos encontramos con el señor Robert para hacer la entrevista de la violencia partidista. Primera pregunta, ¿qué opina sobre la violencia partidista? Bueno, la violencia partidista obedeció a la muerte de Gaitán en el año 48 como consecuencia de rivalidades políticas que son en nuestra historia una constante desde que tenemos memoria. Este ha sido un país muy violento. Y cuando se le dio solución a ese problema, se dejaron las semillas para la siguiente violencia con la guerrilla que todavía vivimos. Bueno, sobre la violencia partidista también va. ¿Qué cree que ha cambiado de la historia? Yo pienso que cambiaron las referentes que dieron origen a esta violencia partidista, que fueron las radicalizaciones del Partido Liberal y Conservador, pero en el fondo, como el problema no se le dio una solución bien terminada, en el fondo el problema que vivimos ahora con la guerrilla es ese mismo conflicto partidista, pero con otros personajes. O sea, yo pienso que todavía vivimos esa violencia. ¿Y ha sido víctima de la violencia partidista? Directamente no, pero todos los colombianos de alguna manera estamos sufriendo las consecuencias de esa violencia. Ahora, sí fui víctima de la violencia en los términos modernos. Uno de mis hermanos tuvo que irse del país, lo que le cambió radicalmente su vida por las presiones de la guerrilla. Buenas, nos encontramos con la señora María Estrella Castillo y vamos a hacer la encuesta sobre la violencia partidista. Primera pregunta, ¿qué opina sobre la violencia partidista? Pues, como bien dice su palabra, partidista, partidos, es decir, la pelea entre dos partidos, liberales y conservadores. Y se dio simplemente porque cada uno de ellos tenía ideas radicales. Bueno, ¿cree que ha cambiado la historia desde el 1948? No, no ha cambiado porque seguimos en este país violento, es decir, seguimos en guerra. Ahora ya no es por partidos como antes, por conservadores y liberales, sino que ahora es por paramilitares y guerrilleros. ¿Y ha sido la víctima de la violencia? No, gracias a Dios, no. Bueno, me encuentro en la cuarta encuesta con la señora Teresa y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué opina sobre la violencia partidista? Pues que la violencia fue a partir de que mataron a Gaitán entre conservadores y liberales, incendiaron muchas casas aquí en Bogotá, eso fue un catastrófe, y en los pueblos también se sintió esa violencia, porque como los liberales conservadores siempre peleaban hasta cuando llegó el Frente Nacional. ¿Sí? Sí. Segundo, ¿cree que ha cambiado algo de la historia? No, cada día hasta un poco, porque luego vino las guerrillas, los paramilitares, los de la FARC, que ahorita pues con la paz del señor de Santos pues ha mermado un poco, pero entonces están los paramilitares, el ELN, y sigue la violencia porque no quieren arreglar. Esperemos que este presidente arregle un poco más, o de pronto hasta se acabe la paz, si no hay arreglos. ¿Y ha sido víctima de la violencia No, partidista? gracias a Dios, no. Gracias. Buenas, estoy con el señor Carlos. La primera pregunta... No, sí, siga, tranquilo. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la violencia partidista? Bueno, la violencia partidista hace muchos años fue entre liberales y conservadores y fue una guerra muy constante entre ellos, ¿no? Una guerra muy violenta. Bueno, la segunda pregunta es que, ¿qué crees que sí ha cambiado a lo largo del tiempo? Pues se ha transformado más que ha cambiado, porque ahora entonces tenemos la guerra entre guerrillas y paramilitares y sigue siendo igual de violenta. A través de los años lo único que ha hecho es cambiar. Gracias. ¿Y has sido la víctima de violencia? No, no he sido víctima, pero los que más sufren siempre serán los de la parte rural del país. Muchas gracias. Buenas, me encuentro aquí con el señor Castillo para iniciar la tercera encuesta de la violencia partidista. Primera pregunta, ¿qué opinas sobre la violencia partidista? Pues fue muy grave porque
se mataban los conservadores y los liberales unos contra otros y hubo mucha violencia. Un ejemplo mío fue que mi papá le tocó salir de la casa e irse a esconder y de ahí para acá se ha fomentado más la guerra y ahora con los narcotraficantes peor. Segunda pregunta. ¿Qué cree que ha cambiado la historia? ¿Ha cambiado algo de 1948 hacia acá? No, no ha cambiado nada porque se ha fomentado más la guerra. Bueno, ¿ha sido víctima de la violencia? Pablo. Sí, cuando niño yo fui víctima con la violencia, porque la guerra entre liberales y conservadores nos hacían salir de las casas para irnos a esconder. En el caso mío me tocó irme a esconder a una quebrada porque llegaban y lo mataban a uno. Gracias. Hola, buenas. Nos encontramos en la última entrevista del día de hoy sobre la violencia partidista. La primera pregunta para la señorita Catherine es: ¿qué opina sobre la violencia partidista? Bueno, pues yo pienso que la violencia en nuestro país viene desde pues, la época de la independencia. Desde allí siempre estuvimos divididos entre centralistas, federalistas y bueno, otras tendencias ideológicas. Desafortunadamente en la época hacia 1948, pues cuando fallece Gaitán, hay una época de violencia bastante marcada en Colombia. Y adicionalmente pienso que pues ahí pues a raíz de toda esta violencia que se dio con el asesinato de él, que pues casi pudo haber sido presidente, pues se generó como en el país una gran como división entre pues los liberalistas y los conservadores, y pues finalmente en esa época recuerdo que los liberales pudieron obtener el poder, pero pues digamos que todo se hizo a través de pues de una política como de un régimen del terror, y además el contexto en el mundo también daba como para que la violencia se acentuara, como la Guerra Fría, pues la anterior, pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces digamos que nuestro país siempre ha estado marcado por hechos de violencia y no hemos podido de pronto hasta el momento, hasta este día, decir, bueno, tenemos algo de pronto un poco más centro, sino que siempre vamos a estar como divididos entre derecha e izquierda. Y pues con sus diferentes connotaciones del tema social y de las familias que pues siempre también han estado involucradas desde hace muchos años en esta violencia. Bueno, la segunda pregunta es que si crees que ha cambiado algo a lo largo de la historia. No, definitivamente creo que no ha cambiado nada a lo largo de la historia. Pienso que en este país hay violencia por temas políticos, por temas económicos, por temas culturales, no solamente por, pues digamos que esta división de partidos o de ideologías políticas, que pues claramente es por una ausencia del Estado y porque pues además se crearon las guerrillas, luego los paramilitares, todo el mundo quiere como tomar el poder en sus manos. Y claramente eso hace que estemos en una lucha constante, donde interviene pues el narcotráfico, donde interviene pues incluso el ejército pues con algunos asesinatos que fueron muy dudosos respecto a su connotación. Y finalmente pues pienso que en la actualidad vemos esto en nuestro país, porque vemos como por ejemplo todavía nos disputamos entre un presidente de derecha y un presidente de izquierda. Y realmente lo que tenemos que entender es que más allá de las ideologías políticas debemos es buscar lo que realmente le favorece al país y a todos. Y así creo que podríamos a través de la solidaridad combatir un poco esa violencia. Y la última pregunta: ¿has sido víctima de la violencia patrística? Pues yo pienso que todos los colombianos somos víctimas de la violencia, porque de alguna u otra forma es nuestra historia, a todos nos toca, son nuestros antepasados, nuestros campesinos, pues nuestros soldados. Realmente siento que a todos nos debe tocar este tema, no hay que ser indiferentes ni pues indolentes respecto a la violencia en Colombia. Y pues como te digo, más allá de pronto de quedarnos en una discusión de ideologías entre derecha, izquierda, centro, pienso que lo que debemos hacer es ser más solidarios, entendiendo que todos somos colombianos, patriotas, y pues realmente lo que necesitamos es ser humanos
y ver desde lo humano, lo político, lo económico y pues lo cultural, que es lo que también nos va a llevar a través de la educación a exterminar esta violencia. Muchas gracias. Bueno.